'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Bien, amados hermanos, pues aquí estamos una vez más para hablar la palabra de Dios. Créanme que pues tengo algunos años predicando la palabra, no muchos, pero sí tengo ya algunos años, y no dejo de cuando paso aquí enfrente me están temblando todas las piernas. No, nunca. Yo creo que esto va a ser para siempre, porque la palabra de Dios pues, es algo de mucho respeto, pero también la congregación, porque no es una congregación común y corriente, sino es la congregación de los santos. Es la congregación que está en santificación día con día, o al menos así debe de ser, estar en santificación día con día hacia Dios, hacia la obediencia a Dios. Entonces, esto es de lo que va a tratar la palabra de Dios en este día. Quiero decirles, amados hermanos, que traje mi porro. Gloria a Dios. No se crean. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Sí, amén, amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, elegidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gloria al Señor. Entonces, amados, hemos sido elegidos. Dice aquí la palabra, hemos sido elegidos ¿por quién? Hemos sido elegidos por la presencia misma de Dios Padre. Parece algo, leemos la cita y pues leemos algo normal. Elegidos por la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pero hemos sido elegidos en la presencia de Dios Padre. Tú y yo estamos aquí porque hemos sido elegidos en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y si nosotros estamos en santificación del Espíritu, es para obedecer, lo dice la palabra de Dios. Sí, amén, Amén. Porque no podemos estar en santificación, no podemos. Santificación es que estemos apartados del mundo, alejados del pecado, pero también consagrados para Dios, en comunión para Dios. Esto es santificación, en obediencia para Dios, porque Dios nos capacita a través de su Espíritu Santo. Entonces, si nos está capacitando, ¿es para qué? Para obedecer. Y dice la palabra de Dios muy clara, en santificación del Espíritu para obedecer. Así dice la palabra de Dios, es muy clara la palabra de Dios. Entonces, Dios nos santifica para que nosotros seamos obedientes ¿a qué? A su enseñanza. Porque debemos ser obedientes también a la voluntad de Dios. Si alguien fue obediente a la voluntad de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en aquella vez, hay un ejemplo muy bonito de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Hay un ejemplo muy bonito de en aquella noche, cuando le pedía al Señor, Él sabía que iba a morir un día después, y le decía: Señor, si te es posible que esta copa no la beba, pero Señor, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Cuando Él estaba diciendo: Señor, que no sea mi voluntad, o sea, que no sean los deseos de mi carne, que no sea yo, que no sea este cuerpo que tiene miedo de morir,
que no sea Él, sino que sea la obediencia de tu Santo Espíritu. O sea, que sea mi espíritu obedeciéndote. Que no sean los deseos de la carne, sino que sea tu Santo Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que es santificación? Santificación es ponernos en la voluntad de Dios. Santificación es sacrificar los deseos de la carne. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así dice la palabra de Dios. ¿Andad en qué? En el Espíritu. Pero si tú andas en el Espíritu, es porque tú te estás santificando, amado. Entonces, esto es muy importante, que para nosotros sea muy importante el santificarse para Dios. Pero si nos estamos santificando es porque el Espíritu de Dios nos capacita. El Espíritu Santo, amados, capacita a su iglesia para llevar una vida santa y victoriosa. Amén, gloria a Dios. Entonces, para llevar esa vida santa y victoriosa a través de la congregación hacia Dios. Entonces, amado hermano, nosotros estamos aquí para ser santificados. Este pueblo se ha reunido aquí para ser santificado. Pero para ser santificado, ¿en dónde? Para ser santificado solamente cuando viene aquí a la iglesia. No, amados hermanos, nosotros debemos de estar en santificación. Nuestro Señor Jesucristo se santificaba cada día se santificaba, cada día se ponía en manos de Dios, en manos de su Padre, pero también porque este era un ejemplo de nuestro Dios hacia nosotros. Cada día nos debemos de estar santificando, no nada más cuando vengamos a la iglesia, nos gozamos, adorando a Dios, brincamos, bailamos, aplaudimos, y eso es muy bueno para Dios. A Dios le agrada. A Dios le agrada que tú saltes, que tú te goces, que te vengas a gozar en este lugar. ¿Por qué? Porque te vienes a gozar en la presencia del mismo Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí en este momento gozándose con ustedes? Sí, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Que se oiga un amén. Esta iglesia no tiene que estar muy seria. Esta iglesia tiene que ser alegre, tiene que gozarse. Alegría y dice la alabanza, con gran alegría y gozo. Entonces así tenemos que estar, amados hermanos. Bien, porque si nosotros, amados hermanos, si nosotros andamos en el Espíritu, o dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, nos estamos consagrando para Dios, o nos estamos apartando de toda la inmundicia, de todo lo malo, de la maldad, de la perversidad, del pecado. Nos estamos apartando. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y estando en comunión con nuestro Señor Jesucristo, tú estás consagrado para Dios. Y si estás consagrado para Dios, entonces eres de los santos de Dios. Entonces estás en santificación en el Espíritu. Dice aquí, en santificación del Espíritu, elegidos por Dios Padre según la presencia, en santificación del Espíritu para obedecer. Y si tú obedeces, Dios te purifica, porque dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú eres obediente, porque estás haciendo a un lado los deseos de la carne, estás haciendo a un lado el estorbo. Este siempre te va a hacer fallar. Dice la palabra de Dios, dice, andar sobre los senderos rectos sobre tus pies, para que lo cojo del camino no se salga. Y lo cojo del camino precisamente es la carne, para que lo débil del camino, tu debilidad en la carne no se vaya a desviar. Hay un hilo muy delgado entre Dios y el enemigo, entre el camino ancho y el camino angosto.
Entonces, amados hermanos, necesitamos estar bien firmes en nuestro Señor. Pero todo esto se logra estando en santificación del Espíritu, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos en santificación del Espíritu, entonces realmente nos estamos apartando para Dios. Por tanto, para nosotros, mis amados, no aplica la ley. Para el que está en santificación del Espíritu, olvídate, no aplica la ley, porque ¿cómo va a aplicar la ley si tú estás en la ley? Entonces, es un gozo para nosotros que nos esforcemos. Tal vez no es tan fácil, mis amados, no es tan fácil estar en santificación del Espíritu, pero tampoco es imposible, porque Dios lo que quiere es que tú te esfuerces. Dios sí te va a ayudar, porque no podemos empezar a pedir ayuda a nuestro Dios y decirle: Señor, ayúdame, y acostarte en la cama a ver la televisión, algún programa que ni siquiera edifica, un programa ocioso, un programa de adulterio, porque es lo principal tema que hay en las televisiones: el adulterio, la fornicación, los chismes, las murmuraciones, todo esto. No puedes estar en esto y decirle: ayúdame, Señor, a santificarme. No puedes hacerlo. Cuando tú le pides ayuda a Dios, es porque tú te vas a esforzar. Y cuando el Señor ve tu esfuerzo, entonces Él te ayuda. Dice la palabra de Dios en Josué, dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Siempre va a estar contigo, pero ¿qué te pide? Esfuérzate y sé valiente. Entonces, esfuérzate a ser santo, esfuérzate a no pecar, esfuérzate a que si estás aquí gozándote y estás en santificación y estás con los mejores sentimientos en la iglesia, lo sigas haciendo en la calle, lo sigas haciendo en tu casa, y en tu casa con más razón, porque dice el Señor, dice: yo habito en medio del campamento, yo habito en medio de tu casa. Y si habito en medio de tu casa, entonces esa casa es santa. Amén. ¿Y por qué habita el Señor en medio de la casa? Dice que para defenderte, ¿para qué? Para poner a tus enemigos delante de ti. Así lo dice la palabra. Entonces, sean santos, amados, como santo es Jesucristo. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Bien, entonces, para entender por qué el pueblo de Dios debe de santificarse primero, tenemos que saber cuál es el significado de santificación. Nosotros necesitamos entender, porque si no sabemos el significado, ¿cómo vamos a estar santificándonos? Amén. Entonces, santificación significa hacer santo. Cuando tú te estás santificando, entonces tú te estás haciendo santo. Gloria a Dios. Tú estás en santidad. Tú estás practicando el consagrarte para Dios. Tú estás practicando el apartarte del mundo. Sí, Tú estás practicando el alejarte del pecado. Eso es lo que estás haciendo. Realmente te estás esforzando. Esto es santificación, hacer santo, consagrarte, separarte del mundo, apartarte del pecado para tener una íntima comunión con Dios. Dale la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si nosotros tenemos esa íntima comunión con Dios, es para servirle con gozo, con gran alegría y gozo. Que estemos contentos en esta congregación, que nos estemos gozando desde el principio, desde que empieza las alabanzas hermosas de júbilo, y luego siguen las de adoración, después sigue la palabra de Dios, y tú sigues gozándote igual, porque es el mismo Espíritu de Dios el que está aquí presente. No solamente va a estar en las alabanzas, ni solamente va a estar en la palabra, sino Él está contigo, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Nunca se va a separar de ti, entonces siempre tienes que estar con alegría, siempre tienes que estar con gozo en tu corazón. Amén. Gloria a Dios.
y dejar esos pensamientos. Pedirle a Dios, límpiame, purifícame, Señor, perdona mis faltas. Y estar lavando tus vestiduras día con día, porque día con día estamos pecando. Esto es la santificación que busca el Señor Jesucristo de su congregación. Santo es el Señor. Bien, amados hermanos, entonces sigamos adelante. En una palabra es entregarle todo nuestro ser a Dios. Tenemos que quedar apartados, mis hermanos, de todo lo que no le agrada a Dios. Tenemos que estar consagrados para Dios, amados. Como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo, amados hermanos. Ahí empiezas a santificar, y te empiezas a santificar tu corazón, pero también tu carne empieza a ceder. No satisfagáis los deseos de la carne, dice Gálatas. Entonces, amados hermanos, toda tu alma y toda tu mente es para Dios. Amén. Ahí empieza la santificación de nuestro Dios, de la cual Dios no te pide, fíjate, amado hermano, de la cual Dios no te pide la absoluta perfección. Entonces, porque podrías estar diciendo, pastor, pero ¿cómo es esto de ser santos o de santificarme? Tendría que ser perfecto como el Señor Jesucristo. No, el Señor no te pide la absoluta perfección, sino que te mantengas en una rectitud moral basada en la pureza, basado en la obediencia y basada en una conducta intachable. Eso es lo que quiere Dios para ti, en una rectitud moral. Sean altamente morales. Amén. Y no con nosotros mismos, porque un día oí a mi hermano Jonathan, nosotros mismos nos conocemos muy bien. No, rectos moralmente ante Dios, en la pureza. ¿Qué es en la pureza? Manteniendo nuestras vestiduras lavadas día con día. Lo acabo de decir, con la oración, con el arrepentimiento, con el perdón, santificándonos día con día. Esto es manteniéndonos en la pureza. Entonces, no tienes la perfección absoluta, pero sí que te esfuerces a la perfección. Y cuando tú te esfuerzas y ves tu esfuerzo, ya lo dijimos, Él va a estar a un lado tuyo. Si tú sigues sin desmayar en cada día ser mejor para Dios, entonces, amado, tú estás en una rectitud moral, en la pureza, pero también en la obediencia. Estás en la obediencia, si tú estás santificándote para Dios, entonces tú tienes que estar obedeciendo, porque dicen santificación del Espíritu para obedecer. Esto quiere decir que si el Señor te está capacitando a través de su Espíritu, lo mínimo que tienes que hacer es obedecer. Es obedecer y no seguir ese mal ejemplo del siervo malo, del siervo malvado, ese que de la palabra de Dios, que conociendo la voluntad de Dios no la hizo. No hizo la voluntad de Dios, pero bien que conocía la voluntad de Dios. Y decía al Señor, al cabo el Señor tarda en venir. Pero cuando él menos esperaba, fue apareciendo el Señor, y entonces fue azotado duramente. No doblemente ni triple, fue azotado muchas veces, porque conociendo la voluntad de Dios no la hizo. Fue azotado más que aquel que no conocía la voluntad de Dios y también estaba haciendo lo malo. Entonces, amado, santifíquese el pueblo de Dios. Sean intachables, sean con una conducta intachable e irreprensible. Dice la palabra en Filipenses 2:14-15: haced todo sin murmuraciones y contiendas.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Nada de murmuraciones, nada de contiendas. Gloria a Dios que en esta iglesia no veo murmuraciones, no veo contiendas, no veo chismes, no veo nada de esto que destruye iglesias, que divide iglesias. No, gloria a Dios que esto no se da aquí, amados. Pero tenemos que cuidarnos, porque el enemigo está al acecho. Cualquier cosita, cualquier puerta, cualquier portillo que abran un poco, por ahí se mete el diablo, porque el diablo no respeta. Entonces necesitamos estar santificándonos día con día, limpiando nuestras vestiduras día con día, para que nosotros, amados hermanos, no le demos oportunidad a Satanás de entrar en nuestras vidas, porque la iglesia de los santos es la que más peligra cuando no estamos firmes, cuando no estamos pisando firmes. Ahí es donde trabaja el enemigo. Pero si nosotros nos mantenemos intachables con esa conducta intachable, sin murmuraciones ni contiendas, dice aquí, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Entonces, aquí mismo lo dice la palabra, para que seas irreprensible y sencillo hijo de Dios, sencillo, humilde hijo de Dios. Cuando tú eres obediente, entonces eres humilde. Cuando tú estás santificándote en el Espíritu para obedecer, entonces eres sencillo hijo de Dios. Aquí lo dice la palabra, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Amado hermano, nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa. Andamos ahí, en medio de la cual nosotros, dice aquí, resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, uno tal vez no nota. Nosotros andando entre nosotros mismos, entre cristianos, no nos notamos. Perdón. No notamos por qué dice aquí que resplandecéis como luminares en el mundo, pero allá afuera sí lo notan. Allá afuera sí se dan cuenta. Allá afuera también nos damos cuenta de que sí realmente nosotros somos luminares en el mundo. Yo, en mi persona, me siento como una persona totalmente normal. Pero ahora que estoy trabajando ahí en la Soriana, empacando, para mí es un orgullo decirte, porque es un trabajo limpio y muy rápido, y en techo y con aire acondicionado, y bueno, está bien, y se gana para el pan de cada día. Pero ahí me doy cuenta de por qué dice como que tú resplandeces como luminares en el mundo. Fíjate que para empezar, como cristiano, inmediatamente te das cuenta del egoísmo, de la maldad, de la perversidad que hay en los mismos ancianos. Tú ves a los ancianitos ahí que no rompen un plato, no, están llenos de pecado, llenos de egoísmo, llenos de maldicencia, se maldicen unos con otros, amados hermanos. Así son los ancianos ahí. Y fíjate, amado, que cuando que lo que te estoy diciendo, no, Dios me libre que sea para vanagloria, no, sino como un testimonio. Cuando llego y están los hermanos ahí, bla, bla, en el chisme, y llegan, aguas, ahí viene el hermano, ya me conoce que soy el hermano, porque ya los llego y les empiezo a hablar la palabra de Dios, y aguas, y no digan malas palabras, ya los he tanteado. Entonces ahí veo donde las tinieblas se empiezan a apartar cuando un hijo de Dios llega. Entonces, ¿por qué? Porque y a uno lo respetan. Ya se va uno y siguen en las mismas los viejitos, mis compañeros. Gloria a Dios. Pero bueno, de ese modo me doy cuenta de que somos muy diferentes allá afuera a la gente del mundo.
detectas, ellos se ven como normal, todo lo que están haciendo, todos los pleitos, todas esas contiendas que tienen entre ellos y esas envidias, hay mucha envidia allí, la ven totalmente normal, al otro día se ven como si nada, después de que se andaban agarrándose de la greña. Pero para uno como cristiano ya no se ve normal. Uno detecta el pecado, pero lo detectas porque estás en el Espíritu, porque te estás santificando día con día, porque estás orando, porque cuando no te puedes salir de la casa si no te encomendaste a Dios, no puedes ir caminando en el taxi si no vas orando, poniendo en manos de Dios lo que vas a hacer, y en manos de Dios a los que te rodean. Entonces eso hace la diferencia. Siempre les platico también aquí de mi esposa, también las veces que se la llegaron a encontrar, se quedaron, la gente se admiraba porque la habían conocido en el mundo, no sé cómo andaría en el mundo, pero tan era el cambio que no la conocían. Dice, eres tú, oye, ¿qué te hiciste? Te ves muy bien, ahora te ves bien, se te ve mucha paz en tus ojos, ¿qué pasó? Y lo bueno es que ella le dio la gloria a Dios, dice, Jesucristo me salvó, Amén. Jesucristo me cambió mi vida. Sí, amén. Entonces, amigos y hermanos preciosos, esto hace la diferencia. Nosotros estamos en medio de esa generación maligna y perversa, dice la palabra, el cual resplandecéis. Ustedes, amados hermanos, ustedes como pueblo de Dios resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí es donde me doy cuenta que ustedes son lámpara para el mundo. El Espíritu de Dios habita en ustedes, porque inmediatamente se detecta la maldad y la perversidad del mundo. Andamos en medio del mundo, pero no pertenecemos a él. Andamos en medio del mundo, andamos en medio de las costumbres del mundo, pero nosotros tenemos costumbres diferentes. Amén. Amén. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice que nuestro Dios siempre se ha preocupado por la santificación de su pueblo. Allá en el Antiguo Testamento con los israelitas también se preocupaba por ese pueblo israelita, que debían de vivir en santidad. El pueblo debía de vivir en santidad, separado del estilo de vida, fíjate, separado del estilo de vida de las naciones a su alrededor. Dice aquí la palabra en Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, fíjense, pongan mucha atención, iglesia de nuestro Señor, iglesia de Jesucristo. Les voy a repetir, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Gloria a Dios. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto ha hecho por ti Dios, que dio a su único Hijo? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto te ama, que dice que tú no eres un tesoro normal, no eres un tesoro que como el oro, las piedras preciosas, las gemas, los zafiros, los rubíes, los diamantes, eso es un gran tesoro. No, tú eres un especial tesoro para Él. Amén. Gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, a su nombre. Gloria. Santo es el Señor. Bien, amados hermanos, entonces Dios te ama. Amén, Cristo. Te ama tanto, que para Él vales tanto como ese especial tesoro. Imagínate, nosotros vamos por ahí en la calle y de repente encontramos un cofrecito y lo abrimos, ¡ay! Está lleno de monedas de oro y lingotes de oro y piedras preciosas, rubíes. Y si no traes otra cosa, te quitas la camisa y le envuelves y vas fijándote para todos lados, no te lo vayan a quitar. Y cuando llegas, vas a ver en dónde lo escondes, vas a hacer un agujero, no sé qué vas a hacer, pero tú vas a proteger ese tesoro, porque el tesoro vale mucho, porque ese tesoro te va a sacar de pobre o te va a hacer
cumplir muchos sueños, qué sé yo, en la carne, obviamente. Pero esto es lo que vale un tesoro. Pero para Dios tú eres un especial tesoro. Amén. Imagínate nomás. Amén, gloria a Dios. Dios te ama tanto, pero aquí viene un poquito el problema para que tú seas un especial tesoro. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te lo voy a traducir. Ahora pues, si me escuchas y me obedeces mis mandamientos, hasta entonces tú serás mi especial tesoro. Si dieres oído mi voz, si escuchas, si me obedeces, si cumples mis mandamientos, entonces tú eres mi especial tesoro. Amén, gloria Entonces, a Dios. ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que ser obedientes. Tenemos que santificarnos para Dios. Amén. Tenemos que santificarnos en el Espíritu para obedecer. Amén, Cristo. O sea, si nos está santificando Dios, si nos ha escogido nuestro Señor Jesucristo para santificarnos, amados hermanos, es para que nosotros seamos obedientes, amados. Y si nosotros somos obedientes a todo lo que Él dice, dice, tú eres mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Amén. Amén. Dice, y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes. O sea, el Señor quiere lo mejor para ti, sacerdotes y gente santa. Entonces quiere la santidad, así como lo quería para los israelíes, también quiere la santidad para ti. Me tomé la tarea de ver qué es un sacerdote o quién es un sacerdote, y dice, es aquella persona que representa al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Es una persona especial, es alguien muy especial para Dios, un sacerdote. Eso es lo que quiere que sea. Este pueblo quiere que sea un pueblo de sacerdotes. Amén. Gloria a Dios, porque el sacerdote, dice aquí, representa la deidad. Representa la deidad ante los hombres. Gloria a Dios. Entonces, amados, ese pueblo quiere Dios que seas tú. Lo único que te está pidiendo es algo, que seas obediente cuando Él te santifica. Es todo lo que te está pidiendo, amados hermanos. Por eso mismo, nosotros debemos de mantenernos separados del estilo de vida de este mundo. Debemos de separarnos. Podemos estar en medio de este mundo, pero separados del estilo de vida perverso y malvado de este mundo. Amén. Amén. Porque somos una nación santa. Nosotros, pueblo de Dios, somos una nación santa. No podemos tener las mismas costumbres que el mundo. Tampoco podemos quedarnos encerrados bajo cuatro paredes o en una gran muralla para separarnos del mundo. Tampoco podemos, pero sí, amados hermanos, por medio de la enseñanza del Señor Jesucristo y por medio de haberte escogido el Señor Jesucristo para ser santo, puedes vivir diferente del estilo del mundo perverso y malvado de este mundo. Dale la gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Si no lo hacemos, separarnos de este mundo, entonces, amados, no vamos a ver la santidad. Y sin la santidad, ¿qué va a pasar? Nadie verá al Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren ver al Señor? Dígame un amén. Amén. Gloria, entonces sean santos. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ya hemos visto el por qué debemos santificarnos. Pero, ¿cómo alcanzar la santificación? ¿Cómo alcanzar la santificación, los hijos de Dios? Bien, vamos a ver 3 puntos y con esos 3 puntos estamos terminando la palabra de Dios. Amén. Amén. Media hora por cada punto. Gloria a Dios. No se crean. Ya vamos a terminar. Bien, vamos a ver estos 3 puntos importantes por los cuales el pueblo de Dios se santifica, o la iglesia de Dios se santifica. Ustedes, hermosa iglesia, son la iglesia de Dios. Amén.
Y Dios nos ama así como son. Ustedes no necesitan cambiar su carácter o cambiar la manera de ser, solamente santificarse, consagrarse para Él. Dios los ama tales y cuales son. Así, un día me dijo un varón, y esto me animó a ser hijo de Dios, que me dijo, es que así te ama. Pues es que tú dices que me ama porque no saben, porque no me conoces, no saben ni qué tanto le he hecho a Dios. No, dice, así como tú eres, así te ama. Entonces ahí vi abierto los caminos, dije, gloria a Dios. Lo vi tan convencido que dije, sí, Dios me ama. Y así como yo me convencí, también tú tienes que estar convencido que Dios te ama. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a ver los 3 puntos. Los hijos de Dios o la iglesia del Señor Jesucristo alcanzamos la santificación. ¿Por qué será? Por la fe. Por la fe, este es el primer punto. Por la fe alcanzamos nosotros la santificación. Dice la palabra de Dios, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre quienes, entre los santificados. Entonces, por la fe tú vas a recibir herencia entre los santificados. Entonces, amado, por la fe, es el primer paso, por la fe. Tengan fe, siempre fe. La fe, porque la fe es el aceite del Espíritu Santo y es la lámpara del Espíritu Santo. Este es el fuego que no se apaga. La fe, tenga fe, iglesia. Este es el primer camino a alcanzar la santificación de Dios, la fe. Pero también, mis amados, por la unión con Cristo. Alcanzamos también la santificación por la unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando nosotros dejamos aquella vieja naturaleza, cuando nosotros un día aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo momento estábamos enterrando a ese viejo hombre, lo estábamos sepultando, pero también al mismo tiempo estábamos resucitando para Cristo. Amén. Como un hombre nuevo, como una mujer nueva. Amén. Entonces, por esto también alcanzamos la santificación los hijos de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice la palabra en Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Y si resucitamos, entonces lo hacemos en santificación. Amén. ¿Por qué en santificación? Porque estamos consagrados totalmente para Dios. En ese momento hemos tomado la decisión más importante de nuestra vida, el dejar este mundo, el dejar este pecado y unirnos, unirnos más que nada, más que comunicación, no, es comunión con Dios, comunión con Cristo. Entonces, por su muerte y por su resurrección, también nosotros nos santificamos, amados, para Cristo, de tal manera que si esto sucede, el santificarte para Cristo por medio de la semejanza de su muerte y resurrección, entonces, mi amado, ninguna condenación hay para ti. Ninguna condenación va a haber para los hijos de Dios. Dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra es muy clara, amados. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Desde un principio te está hablando de que obedezcas, de que estés en la voluntad del Padre y que dejes los deseos inmundos, los deseos sucios, los deseos cochambrosos. Bueno, la basura se me hace mucho para la basura que genera la mente. En un 2x3 la mente está sucia, pero si nosotros ponemos ese esfuerzo, Dios estará contigo a un lado para ayudarte. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Bien, dice Juan 17:17 que también nosotros, la iglesia de Jesucristo también alcanza la santificación.
la santificación por la palabra. Por la palabra. La palabra de Dios. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que por la palabra de Dios también se santifica su pueblo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. La palabra debemos de tenerla siempre en todo lugar. Debemos de traerla a nuestra mente. Dice la palabra de Dios, debemos de traerla aquí amarrada en los brazos. Hoy en día se transforma en Biblia, y la Biblia, para donde se mueve un cristiano, tiene que ir con ella, porque ahí va la palabra de Dios. Pero no nada más es esto físicamente, sino tener la palabra de Dios en tu corazón, tener la palabra de Dios, tener las instrucciones del Espíritu Santo en tu corazón para obedecer, dice la palabra de Dios. Entonces, amados, nosotros tenemos que hacer este esfuerzo. Por la palabra también se santifica su pueblo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que de tal manera, amado hermano, la santificación es obra en la que participan dos partes. ¿Quién participa? Participa la iglesia, pero también participa Dios. Amén. Amén. La iglesia debe participar en la obra santificadora del Espíritu. Yo quisiera preguntarle a la iglesia, ¿cómo participaría la iglesia en la obra santificadora del Espíritu? ¿Alguien me quiere decir? A ver, por ahí, Manuelito. Pues es una parte muy importante, sí. Pero fíjense, es algo tan sencillo. Dice que debemos de participar en la obra santificadora del Espíritu simplemente dejando de hacer lo malo. Es todo, dejando de hacer lo malo. Y lo dice la palabra de Dios, Romanos 6:1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, porque lo que hemos muerto de hacer las cosas de maldad, de perversidad, de hacer lo malo, ¿cómo vamos a vivir en él? Entonces, nada más dejando de hacer lo malo, la iglesia se santifica, amados hermanos. Entonces, dice, esto es lo que dice en Romanos 6:1-2. Si nosotros ya dejamos el pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Gloria al Señor. Amados, la verdadera santificación requiere que tengamos y mantengamos una íntima comunión con Dios, una íntima comunión con Cristo. Esto es lo que quiere el Señor. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, esto es santificarte, el dar frutos, que la iglesia dé frutos, que la iglesia esté unida a la vid, el cual es Jesucristo. Porque un pámpano o una rama separada del árbol jamás dará fruto, todo lo contrario, se va a secar y va a ser echada al fuego. De esas ramas no queremos ser, sino de las que están pegadas en la vid. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos. Por lo tanto, ¿cómo permanecer unidos a Cristo? ¿Cómo permanecer unidos a esa vid que es Cristo Jesús? Pues con oración, orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Pero dice Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. O sea, tenemos que dedicar siempre un tiempo a la oración, santificándonos nosotros mismos, apartándonos, pidiéndole perdón al Señor, limpiando nuestras vestiduras, purificándonos con agua pura, lavándonos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la oración. Porque además la oración nos trae algo muy hermoso, que es el tener la presencia del Espíritu Santo. Te voy a decir, amado hermano,
por medio de la oración he tenido, ¿cómo te diré? Me he sentido muchas satisfacciones por medio de la oración. Por medio de la oración, un matrimonio que estaba separado, que tenía años y que no tenía, ahora precisamente donde estoy trabajando, me platicó uno de los hermanos, porque ya es hermano y aceptó al Señor Jesucristo, y también su esposa, ayer me la presentó precisamente, me dijo, fíjese que, pues, y usted, le digo, cuando nos conocimos es casado. Pues sí, dice, pero no, ya tengo años separado y mi esposa no quiere nada conmigo. Le dije, no quería, mi amado hermano, porque hoy Jesucristo ha llegado a su vida y usted va a tener a su esposa, y lo declaro en el nombre de Jesús. Voy a estar orando por su esposa. Y a los 15 días estaban ya unidos y ahorita se quieren como no tienen. Ayer precisamente fue y me presentó a la esposa. Mire, esta es mi esposa. Gloria a Dios. La oración, amados hermanos, orar sin cesar. Dice, velando. Dice aquí la palabra de Dios, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otra de las satisfacciones que trae la oración, y es satisfacción porque te das cuenta cómo Dios te escucha. Una semana antes fue una congregante, por primera vez se fue a congregar a una misioncita que tenemos allá en Omex, en la cuarta etapa. El día que gusten, nos puede visitar. Aquí está Iris, nos pueden visitar. Bueno, fue una dama, se llama Ana Lidia, y pues ella iba muy triste, iba contristada sobremanera. Y luego, ¿qué le pasa? Pues es que mire, que se puso a llorar y dice, es que mi hijo no me lo quiere entregar mi esposo y tiene tiempo y ya se lo adueñó. Le dije, ay, mi amada hermana, pues vamos a orar para que su hijo regrese. Y estuvimos orando para que su hijo regrese, y ahorita su hijo ya está con ella. El esposo le devolvió a su hijo, después de quién sabe cuánto tiempo que lo tenía bajo su poder y que no lo quería devolver ni por ningún motivo. Y creo que el esposo, pues dice que son cristianos, pero son cristianos, dice una evangelista que conocemos por allá, la hermana Lucy, dice, son cristianos horqueta. Ay, caray, ¿por qué cristianos horqueta? Dice que porque tienen un pie de este lado y el otro de este. Entonces, esos son los cristianos horqueta, que dicen que son cristianos, pero andan con una bola de pleitos y contiendas y chismes. Y ese esposo no quería devolver a su hija, pero Dios es poderoso, amados. Oramos para que este hijo volviera a su madre, y ahorita ese niño ya está con su madre. Amén. Entonces, amados, denle la gloria a Dios, denle un aplauso a Cristo, porque Él es bueno, Dios es hermoso. Y todo esto sucede porque el pueblo de Dios se santifica. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados, con esto estoy terminando. Acuérdense que sin santidad nadie verá al Señor. Gracia y paz les sean multiplicadas. Y estamos terminando, mis amados hermanos. Gracias, Dios Todopoderoso. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana, Señor, que tú, Señor, nos diste permiso, Señor, de estar aquí compartiendo la palabra de Dios con todos mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias por todos ellos, Padre. Yo te pido, Señor, que cada día santifiques más a tu pueblo, que cada día, Señor, estén más firmes, Dios Todopoderoso, en tu palabra. Yo te pido por ellos, Dios. Señor, bendice a cada una de estas familias, Dios Todopoderoso, para que nunca les falte nada, mi Dios. Bendícelas, Señor, santifícalas, Señor, en tu palabra, Padre. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor. Gracias por este día, Padre. Gracias por tu pueblo, gracias por tus pastores, Padre. Gracias, Señor, por este matrimonio, Señor, de pastores, que, Señor, nos has puesto, Señor, para bendición de nosotros, Dios. Gracias, Señor.
Estamos tan agradecidos contigo, Padre, porque encontramos respuesta rápidamente contigo, Dios. Todo es, Señor, que sigamos confiando en ti. Gracias, gracias, Dios. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.